da el plan establecido y tú ya dices, vale, tengo que seguirlo. No como, bueno, pues tengo que hacer esta tarea, pero a lo mejor me va a durar más, como que es más una obligación y te ayuda a encajar las tareas en un tiempo. En la perspectiva de mejorar las ventas como entrenador, que uno es a practicar las propias ventas, tener un GPT bueno, en el que no hace falta ni siquiera un GPT, realmente le podrías en una conversación darle las indicaciones de quiero que sepas que soy un entrenador, que quiere hacer una práctica de ventas, quiero que te comportes como un cliente con estas características, etcétera, etcétera, y lo utilizas con el chat de voz. Yo creo que hay que buscar sobre todo que te ayude a automatizar, a facilitar el trabajo, a gestionar los tiempos, como ha dicho él, pero no pensar que porque tengas una herramienta de inteligencia artificial, el negocio va a crecer mucho más que el de una persona que no lo utilice como tal, sino que te va a ayudar, lógicamente, y llegado a cierto punto te va a ayudar cada vez más, pero no va a ser el elemento diferenciador. Bueno, señores, estamos aquí en un nuevo episodio del podcast. Hoy queríamos hablar un poquito de inteligencia artificial en el mundo del entrenamiento online. Y bueno, podríamos abrir el tema hablando de qué entiende la gente por inteligencia artificial, porque yo muchas veces, cuando hablo con alumnos, con posibles alumnos y con entrenadores en general, la gente te habla de inteligencia artificial refiriéndose a automatizaciones, simplemente. La inteligencia artificial no deja de ser una herramienta que tenemos que puede, de algún modo, podemos decir, pensar, vamos a decirlo así, aunque todos sean algoritmos y demás. Y las automatizaciones no deja de ser programación de forma mucho más básica. Entonces, lo primero que quiero abrir aquí en el debate es qué es la inteligencia artificial dentro de lo que nosotros conocemos y de nuestro perfil a nivel usuario totalmente, y qué no es inteligencia artificial. Dentro de lo que utilizamos a día de hoy de manera mainstream como inteligencia artificial, pues está, por ejemplo, los modelos conversacionales, ChatGPT, Gemini, etcétera, que al final lo que hacen es darte respuestas, entre comillas, intentando que sean coherentes a cuestiones que tú le planteas, pero el poder meterte en Make, en Zapier, en N8N, en cualquier aplicación que linkea aplicaciones entre sí y que tú cojas y pongas una autorrespuesta en Instagram, cuando alguien te escribe, le pones una conexión con Make, que se mande un mensaje, etcétera, etcétera, eso no es inteligencia artificial. Esto es simplemente dejarlo ahí sobre la mesa, porque tendemos a pensar que cualquier cosa que se haga automática ya es inteligencia artificial cuando no lo es. Dicho esto, ¿en qué casos creéis que puede ser interesante utilizar inteligencia artificial dentro del negocio de un entrenador online? ¿Empezó? Bueno, yo creo que sobre todo para lo que yo más lo utilizo es generación de guiones de contenido. Me va muy bien. No le digo directamente hazme guiones, sino le digo, bueno, ya me conoce, ¿no? Mi chat GPT, entonces yo lo que le digo, ya me conoces, en base a mi nicho, genera una serie de guiones de contenido, dame ideas y en base a eso desarrollalos y luego los voy dándole forma. Y luego hay una cosa que yo utilizo bastante, que es para sacar temáticas para historias. Entonces yo hay veces que no sé qué subir esta semana en historias, le digo, a ver, dame unas temáticas en las cuales pueda tocar este tema relacionado con este nicho de esta manera y que lo hagas basándote, por ejemplo, en el libro de Hábitos Atómicos, que esto me gusta mucho. Entonces lo que hace es sacar esa secuencia de historias en base a lo que aparece en ese libro, ¿no? Entonces una de las maneras en las cuales yo utilizo bastante la inteligencia artificial de lo que más. Y luego para optimizar búsquedas, yo por ejemplo Google como tal prácticamente no lo utilizo, las búsquedas las hago todas por ChatGPT. Si tengo que, por ejemplo, hacerme una auditoría a mi negocio, me la hace ChatGPT. Entonces, lógicamente, hay que cogerlo con pinzas porque hay mucha gente que se mete en ChatGPT y se piensa que todo lo que dice es pues como si fuese el santo grial y se equivoca muchísimo, ¿no? Bueno, yo lo he hecho unas cuantas veces pruebas con el tema de la nutrición para ver si me puedo generar un GPT que solo haga nutrición y que lo haga bien, y hay veces que hace unas locuras increíbles. Le pides que haga comidas con 500 calorías y son de 750, los macros los calcula mal, te dice que están bien, los vas a mirar tú y están mal. Entonces son cosas que todavía le quedan, pero yo sobre todo lo utilizo para eso, generación de guiones, generación de contenido e ideas sobre todo. La verdad es que yo también lo uso para eso, o sea, sobre todo hay un día en el mes en el que genero las ideas de contenido para las historias, para anuncios y demás, y me pongo a andar y le voy dando información y sobre todo me va sacando pues esas ideas, me las va desarrollando y pues en base a eso pues voy creando un poco el contenido del mes. También pues
para algunos momentos en el negocio pues que necesites saber, pues no sé, como dices tú, la típica auditoría o que, oye, ¿por qué crees que puede estar pasando esto? Para tener puntos de vista externos, a ver si me da alguna idea o si ve qué tal. Y sobre todo lo que dices tú, búsquedas de un montón de situaciones que a lo mejor algo no entiendo y pues paso captura y digo, ¿qué puede estar pasando? Sobre todo es como una manera de optimizar las búsquedas, los guiones, los emails incluso, que darle la idea de que la desarrolle, algún mensaje que me dé, entre comillas, pereza escribir, pues si lo quiero transcribir directamente lo paso al ChatGPT, copio y pego. Entonces, sobre todo, que las acciones que hago sean mucho más rápidas. Yo hay una cosa para lo que lo uso, ya no lo uso tanto ni para creación de contenido, que a veces sí, pero sí que lo uso, como bien has dicho tú, Raúl, para auditoría o temas relacionados con aspectos quizá más personales en los cuales yo no soy objetivo. Por ejemplo, cosas relacionadas con mi negocio, errores que puedo estar cometiendo o de mi vida personal en un momento dado. Entonces, yo cada cierto tiempo, más o menos cada 3 semanas, 4 semanas, le pregunto sobre porque al final vas recogiendo datos de todas las búsquedas que tú has ido, todas las conversaciones que has iniciado con él y demás. Estoy hablando de ChatGPT, que yo lo que uso es ChatGPT, no utilizo nada más. Y cuando llevo un trabajo acumulado, pues eso, de 2, 3, 4 semanas, le pregunto, oye, de todo lo que he estado haciendo durante las últimas semanas, ¿hay algo que consideres que es relevante que le preste especial atención? ¿Hay algo que consideres que debería haber pasado por alto? ¿Crees que tengo que darte más información de algo para ver si me puedes ayudar? Le hago preguntas genéricas de este estilo y normalmente te saca una batería de preguntas, le respondes, etc. Otra cosa muy importante que hago cada cierto tiempo para que cada vez me ayude mejor es preguntarle sobre la propia memoria. Es decir, con el contexto que tienes ahora mismo sobre mí en la memoria, le pongo un prompt un poquito más largo, hazme las preguntas necesarias para completar información y poder darme poder darme informaciones a mis peticiones mucho más precisas. Dentro de todo esto, yo para lo que más lo uso, como digo, es para hacer la primera parte de la lluvia de ideas, de cualquier tema relacionado, o bien con mi negocio o bien con mi vida. Por ejemplo, si tengo que implementar otras inteligencias artificiales en mi negocio o no. Una de las últimas veces que lo he utilizado ha sido decirle, oye, veo que salen todos los días cosas, que me abrumo, que no me da la vida para estar al tanto de todo. ¿En qué crees que, según lo que sabes de mi negocio, debería poner el foco a nivel de aprender sobre inteligencia artificial e implementarlo? Me sacó 5 usos que según su criterio le debería dar y bueno, y con eso empecé a trabajar. Algo que veo muy interesante es que sí que entra dentro de la parte de automatizaciones, pero es inteligencia artificial, es tareas muy rutinarias que tengas. Pongo un ejemplo, si estás suscrito a newsletters y habitualmente dedicas todos los días 1 hora a leer newsletters, esto se lo escuché en un podcast a Euge ayer, y él hablaba de que había creado una automatización que Make, con Make o con NHN, no lo sé, cualquiera de las dos valdría, coge y cada vez que te llega un email, lo pasa directamente a ChatGPT, tiene pronteado en ChatGPT oye, hazme un resumen en 5 líneas de este email y lo pasa directamente a enviarme un Telegram o un WhatsApp. Entonces, directamente todos los días, a primera hora, tienes un resumen de los 5 emails en 5 líneas, ¿vale? Y te aligera una cantidad de trabajo increíble. Y esto se puede hacer, que lo he estado probando, se puede hacer que te mande un audio, si quieres, con una voz random, que incluso si quieres que te mande un audio con tu voz. Otro tipo de cosas que yo al final lo he descartado, pero lo estuve utilizando es, por ejemplo, para darle el onboarding a los clientes. Al final lo he descartado porque el coste tampoco merecía tanto como para... O sea, lo que recibía el cliente no merecía el coste, que era el mismo onboarding que se le hace ahora cuando se le pone la etiqueta de bienvenida, etcétera, que fuera... Make coge la información, tiene un prompt determinado que se pasa a una aplicación de generación de vídeos en la que está mi avatar con mi cara y se le manda un vídeo personalizado al cliente. Entonces, bueno, se pueden hacer ese tipo de cosas, pero a nivel más útil para un entrenador, ¿qué consideráis que puede ser realmente interesante? Ciñéndonos a lo que es la labor del entrenador, si es que hay algo que le consideréis interesante, al margen de contenido y demás. Yo, una de las cosas que utilizo mucho, que fue crear un GPT de intercambiador de alimentos para evitarme trabajo de la típica persona que te pregunta por qué cambio esto, por otro. Entonces son preguntas muy típicas. Yo lo que hago en el onboarding inicial es decirle, tienes esta herramienta, que es un intercambiador de alimentos. Ellos entran y le preguntan a GPT, ¿por qué cambio 150 gramos de pasta?
y él te va a dar las distintas equivalencias en arroz, datos de carbono distintos. Sí que está bien calibrado porque le metí mucha información, un montón de tablas, entonces funciona muy bien y me quita bastante trabajo. Y hay una cosa que no he conseguido hacer el GPT para hacer como una semi-respuesta automática de los controles, porque es muy complicado, pero hay veces que cuando tengo un cliente que está atascado, que necesita más apoyo psicológico y tal, y a lo mejor yo me cuesta un poco llegar a ello, copio la conversación, le doy ese contexto y le digo, contéstale dándole unos tips a nivel psicológico, sobre todo refuerza esos puntos que son más fuertes, débiles, y le da unas respuestas increíbles. Entonces a mí en el día a día también me facilita mucho eso, que hay veces que nosotros, no deja de ser para mí ChatGPT como un compañero que muchas veces tiene como una visión crítica que tú a lo mejor no tienes y que te puede aportar cosas que tú a veces no ves. Siempre lo que, bueno, incluso ChatGPT lo dice, que no te fíes al 100% de lo que pone porque tienes que repasarlo y tal, pero entre intercambiar alimentos y esa parte ahí me quita mucho trabajo en el día a día. Yo, sobre todo, también para organización. Creo que te da como una visión como objetiva y como que te dice, hazlo así. A lo mejor tú te pones a organizar la semana y dices, mira, tengo que hacer historias, contenido, lo que sea. Tengo que hacer esto y tengo tanto tiempo. ¿Qué tendría que hacer? Pues te va a decir, pues mira, si tienes tanto tiempo, pues tienes que hacer esto, más o menos conociéndote ya, pues sabiendo más o menos el tiempo que duras en tal cosa. Y como que te da esa visión de, como que te da el plan establecido y tú ya dices, vale, tengo que seguirlo. No como, bueno, pues tengo que hacer esta tarea, pero a lo mejor me va a durar más, como que es más una obligación y te ayuda a encajar las tareas en un tiempo, cuando a lo mejor tú piensas, bueno, tengo toda la tarde para hacer las historias del mes. Pues mira, por duración de lo que tardas y demás, necesitas solo 3 horas. Pues sabes que estas 3 horas las enfocas y como, pues, aplicando un poco la ley de Parkinson, al fin y al cabo que encajas esa tarea en ese tiempo. Y también para darme una visión ajena, externa de algún cliente. A lo mejor yo tengo una visión y digo, le voy a dar una respuesta en algún punto crítico de los clientes que siempre tienen a lo largo de la asesoría. Le voy a dar una respuesta. Digo, venga, primero voy a hablar con ChatGPT. ¿Ha pasado esto? Dame otra visión objetiva de esto. Vale, pues tal. Pues así ya tengo una visión externa, una visión mucho más objetiva que no tiene ese contexto y, oye, pues igual, pues con un poco tu contexto, con un poco con mi contexto, o con mi opinión y con tu opinión, pues hago una respuesta mucho más enfocada a ayudar a la persona, realmente. Buenísimo. Yo hay dos cosas que probablemente no, cuando salga este episodio ya habrá salido el curso completo de ChatGPT para entrenadores. Dos usos que considero que son muy interesantes desde la perspectiva de mejorar las ventas como entrenador, que uno es para practicar las propias ventas. Tener un GPT en el que no hace falta ni siquiera un GPT, realmente le podría ser una conversación, darle las indicaciones de quiero que sepas que soy un entrenador, que quiere hacer una práctica de ventas, quiero que te comportes como un cliente con estas características, etcétera, etcétera, y lo utilizas con el chat de voz. Y el ChatGPT se va a comportar como un cliente y a mí me ha dado muy buenos resultados a nivel de práctica. Y bueno, y a muchos alumnos de TrainerWay que me lo han dicho que es una herramienta muy interesante. Entonces, para practicar videollamadas como si fuera un cliente real, es bastante interesante. De hecho, un GPT que tenemos en TrainerWay, lo que tenemos es puesto que le puedas seleccionar el nivel del 1 al 5, siendo 1 una persona que viene con mucha predisposición y un 5 una persona muy reticente, para que te ponga ahí un poquillo trabas a la hora de ir perfeccionando, subiendo niveles, también ese punto de gamificación. Y luego para analizar llamadas, lo mismo, ponerle un prompt, si quieres meterle un script de venta y que te pueda analizar llamadas para ver cómo de cerca, cómo de lejos estás de, entre comillas, la perfección. Y creo que eso es bastante útil. Más allá de esto, creo que muchas veces tendemos a tener ese síndrome del objeto brillante que se suele llamar, que queremos sí o sí decir que utilizamos inteligencia artificial, aunque no sea para nada útil en mi negocio, en vez de utilizarlo para cosas realmente útiles, como puede ser, haciendo el símil con lo que tú has dicho, Raúl, el intercambiador de alimentos, pues coño, coger y te llega un cliente que es similar a otro, le mandas el entrenamiento que tenías para el primero y decirle, oye, este tiene estas particularidades, ¿qué cosas cambiarían de aquí? Y que te pueda aligerar mucho trabajo. No sé si queréis comentar alguna cosilla más No, yo en principio, respecto. un poco lo que has dicho al final, que yo creo que ahora mismo todo es inteligencia artificial, la gente busca inteligencia artificial por todos sitios, cuando realmente muchas veces las bases siguen siendo las mismas y siempre van a ser, por mucho que haya inteligencia artificial. Pero sí que es verdad que yo creo que hay que buscar sobre todo que te ayude a automatizar, a facilitar el trabajo, a gestionar los tiempos, como ha dicho él, pero no pensar que porque tengas una herramienta de inteligencia artificial
tu negocio va a crecer mucho más que el de una persona que no lo utilice como tal, sino que te va a ayudar, lógicamente, y llegado a cierto punto te va a ayudar cada vez más, pero no va a ser el elemento diferenciador. Y que no te va a quitar el trabajo. Que la típica de, no, ahora con la inteligencia artificial te hacen una dieta y tal. No quita ni tampoco te va a quitar a ti hacer la dieta, te va a ayudar y tal, pero que el toque lo tienes que tener tú, básicamente. Totalmente. Pues, si os parece, lo dejamos por aquí. Deciros a ti que estás viendo el episodio que tienes debajo un link para descargarte el dossier informativo de TrainerWay, donde te contamos absolutamente todo lo que tienes que saber para poder tener claro cómo vas a conseguir vivir del entrenamiento online sin contenido y sin anuncios, y cómo sí realmente se debe aplicar la inteligencia artificial. Te lo dejamos aquí abajo en la descripción y nos vemos en próximos episodios.